¿sí? Bien, volvemos entonces, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n en general, pero que sean homogéneas, ¿sí? ¿Qué significaba esto en los modelos que nosotros vimos? Una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden homogénea tendría la siguiente forma. Y' más una función p de x por y' más q de x por y igual a 0. ¿Sí? Entonces se llama homogénea. ¿Por qué? Porque está eh, igualada a 0. ¿Bien? ¿Qué quería decir en nuestros sistemas que analizamos en la clase anterior que acá esté igualada a 0? Digamos, ¿qué implicaba en un sistema masa-resorte que la ecuación diferencial sea homogénea, o en un circuito eléctrico que la ecuación diferencial que modela la dinámica de ese circuito sea homogénea? ¿Qué es lo que estaba acá en el lado derecho que puede ser función de la variable dependiente, en este caso x, o en el caso del masa resorte, el tiempo? ¿Sí? Bien, puede ser una constante. Una constante podría ser una fuerza constante, podría ser una pila, ¿sí? En un circuito eléctrico, e incluso podría ser, claro, cualquier fuerza externa o fuente externa que sea función del tiempo. Podría ser una fuerza cosenoidal también, ¿sí? Cualquier función acá que sea claro, para nuestro caso x, en función de x, está bien, lo hacen homogéneo. En general ahí está como lo plantea Nicolás, la excitación externa. Una fuerza, una fuente, siempre acá aparece una excitación externa que, como también dice Matías, genera lo que vamos a ver una respuesta forzada del sistema. Respuesta forzada porque hay justamente una fuerza, una excitación que lo está perturbando de afuera. Lo que vamos a considerar como primer paso es que esa fuerza no existe, ¿sí? Entonces a esa ecuación le llamamos ecuación diferencial ordinaria lineal, porque la forma es de lineal, en este caso de segundo orden, pero homogénea, ¿está bien? Sin fuerza externa. Vamos a tratar de resolver esto, y para eso lo primero que vamos a hacer es valernos de un teorema que es muy sencillo, pero define o deja muy en claro por qué nosotros podemos resolver fácilmente las ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Ese teorema que vamos a ver que nos va a permitir resolver es lo que van a encontrar en los libros como principio de superposición. Lo voy a anotar acá entonces. Principio de superposición. ¿Sí? Acá es por ahí donde yo en los teoremas no los escribo todos completos, está bien, hago un resumen porque el teorema redactado completo sí está en el libro y está en los apuntes. Pero qué dice este teorema de superposición para las ecuaciones diferenciales lineales? El teorema dice que si yo tengo una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Y si, perdón, vamos a poner I1 de X e I2 de X, soluciones de esta ecuación que está acá, ¿sí? Le pongo un número acá para no volverla a escribir, que sean I1 e I2 soluciones de 1. ¿Está bien? Entonces, este teorema dice que la suma de la I1, vamos a poner acá de X, más una constante C2 por I2 de X, esto es solución. Entonces, esto de acá, perdón, I2 de X es solución con C1 y C2 constantes. ¿Sí? Hay un ruido por ahí se está metiendo acá.
No, ahí no está más. Bueno, fíjense entonces qué dijo el teorema. Dice que si yo encuentro dos soluciones de esta ecuación diferencial y las sumo, ¿sí? Las sumo multiplicadas incluso por dos constantes, C1 y C2, esta suma también es solución, ¿sí? La demostración de esto es bastante sencilla, porque fíjense qué es lo que habría que demostrar. Y demostrar que esto de acá es solución de eso. Entonces lo derivo y lo reemplazo, ¿sí? Y lo reemplazo acá. Entonces fíjense, si derivamos esta ahí, me queda y prima, no voy a poner ya que es de x porque ya lo sabemos, y prima me va a quedar por la linealidad de la diferenciación. Fíjense, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces y prima es C1 por I1', ¿sí? Más C sub 2 por I2', ¿sí? Si vuelvo a derivar para reemplazar acá, hago I'' y esto me va a quedar C1 por I1', más C2 por I2'. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces ahora? Bien, reemplacemos esto y esto acá arriba. Lo puedo ir haciendo acá al lado, que se va a ver mejor. Me va a quedar la derivada segunda primero, es decir, vamos a poner acá reemplazando, así nos queda como ya. Me queda la derivada segunda primero, es C1 por I1', más C sub 2 por I2', ¿sí? Ahí tengo la derivada segunda, más la P, ¿sí? La pongo acá, como ya sé que es función de x, la dejo así para achicar la notación. P por I', que es esto que está acá. Es C1 por I1' más C sub 2 por I2', ¿sí? Más, lo sigo acá abajo, Q de x por I. Pero I dijimos que es C1 por I1 más C2 por I2, ¿sí? C1 por I1 más C2 por I2. ¿Sí? Y todo esto igual a 0. Bien. Ahora fíjense, podría distribuir esto, ¿sí? Podría distribuir esto y agrupo por un lado digamos, todo lo que tiene C1 y por otro todo lo que tiene C2. Acá Axel me hace una consulta. Exactamente lo que está planteando él es que este teorema lo que dice es que cualquier combinación lineal de las soluciones anteriores es solución, ¿sí? Eso aplica solamente a las ecuaciones diferenciales que son lineales, ¿no? Y eso es lo que vamos a demostrar, nada más. Está bien, Axel, eso que estás planteando. Fíjense, si tomamos acá entonces factor común C1, me queda para C1 me queda I1', más P por I1', más Q, ¿sí? Que sería este término de acá, Q por C1 por I1, me queda Q por I1, más, lo sigo acá abajo, C sub 2 por C sub 2 me va a quedar por I2', este término que está acá, P por I2', más Q por I2. ¿Sí? Y ahora fíjense, ¿yo qué dije? Yo dije cuando partí a enunciar este teorema que E1 y U2 eran soluciones de 1. ¿Sí? Es decir, que si yo agarro la I1 y la reemplazo acá, da 0. Y es esto mismo que está acá, I1'' más P por I1' más Q por I1. Entonces, si I1 es solución, esto es 0. ¿Sí? Si I2 es solución, ¿sí? Si I2 cumple que esto es igual a 0, entonces todo esto es 0. ¿Sí? Y con eso verifico entonces que la suma también da 0.
¿sí? Entonces, podemos poner acá, entonces, y de x es solución. ¿Bien? Fíjense que es un teorema muy sencillo, pero hace toda la diferencia en el análisis de las ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a trabajar mucho con ecuaciones diferenciales lineales. ¿Por qué? Porque gracias a este principio uno puede encontrar la solución relativamente entre comillas, fácil, ¿sí? ¿Cuál es la idea que deja ver este teorema? Fíjense que si yo voy encontrando soluciones, por ejemplo, si yo encontré una solución I1, una solución I2, después la solución esta, que más adelante la vamos a ver, la vamos a llamar solución general, la puedo ir armando como la suma de todas esas cosas que voy encontrando, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver un poco más adelante que construir la solución de una ecuación diferencial lineal es como ir consiguiendo ladrillos, cada ladrillo sería cada una de estas soluciones, ¿está bien? Y después se va construyendo la solución total o solución general apilando estos ladrillos, digamos, poniendo todos estos ladrillos en una suma, ¿está bien? Entonces, este principio de superposición que parece por ahí obvio, está bien, es el que nos dice de alguna manera que es fácil encontrar las soluciones construyéndolas de apartes, ¿sí? Esto no pasa en las no lineales. Si esta ecuación fuese no lineal y yo encuentro dos soluciones, probablemente la suma de esas no sea solución. De hecho, después prueben ustedes a resolver el ejercicio 2, donde hay dos soluciones de una ecuación diferencial y justamente lo que pide demostrar es que la suma, como yo hice acá, no es solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque este principio de superposición aplica solamente, ¿sí?, a las ecuaciones diferenciales que son lineales. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos vamos a quedar solo con esas. ¿Bien? Bueno, estamos entonces hasta acá. Entonces vamos a trabajar solo con estas que sean lineales y por ahora homogéneas. Bien. Ahora la pregunta sería, dos preguntas les voy a hacer para que lo pensemos en esto. Esto que acabo de decir recién, ¿se contradice o no se contradice con el teorema de existencia de unicidad? ¿Por qué aparecen dos soluciones para la ecuación diferencial? ¿Está bien? Y yo la sumo, fíjense, la sumo y al sumarlas aparece una tercera solución. Incluso con dos constantes acá pueden ser cualquier cosa. Entonces lo que aparece es lo que le llamamos nosotros familias de soluciones, ¿sí? ¿Se contradice eso de alguna manera con el teorema de existencia de unicidad? ¿Qué les parece? No, bien. Porque para el teorema de existencia, bien, para el teorema de existencia de unicidad, ¿está bien? Supongamos que la P de X es continua, la Q de X es continua, se cumplen todas las condiciones para que la solución exista y sea única, pero el teorema de existencia de unicidad aplica solamente cuando yo establezco condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa, está bien, ahora sí, asociado a un problema de condición inicial, está bien, cuando yo quiero encontrar esa solución, esa sí tiene que ser única. Sin condiciones iniciales, yo lo que obtengo, ya vamos a ver, son familias de soluciones porque las constantes quedan indeterminadas. Pero cuando uno da condiciones iniciales, ahí sí, si se dan las condiciones que decíamos recién, la solución va a ser una sola, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, tomemos ahora el problema de recién, o sea, I' más P de X por I' más Q de X por Y, o sea, la ecuación diferencial lineal homogénea de vuelta,
¿sí? Pero ¿qué le voy a asignar acá? Le voy a asignar ahora condiciones iniciales. Le asignamos condición inicial en un tiempo a esto le voy a llamar b sub 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que las de segundo orden, lo vimos en el modelado anterior, aparecen condiciones iniciales tanto sobre la variable dependiente como sobre su derivada, ¿no? O sea, también tengo condiciones sobre I' en A, que le voy a llamar B1, ¿sí? Ahora bien, veamos, este problema, si P y Q son continuas, tiene una solución única, ¿bien? Porque el teorema lo garantiza. Doy condiciones iniciales para la función y para la derivada. Y con lo que acabo de decir recién, yo dije que si yo tenía dos soluciones, yo podía crear una solución que fuese combinación lineal de las otras dos, ¿sí? Este paso es el que acabamos de demostrar, ¿bien? Ahora bien, C1 y C2 van a venir dados por las condiciones iniciales. Entonces, fíjense, si yo busco encontrar las condiciones con las condiciones iniciales C1 y C2, lo que debería hacer es reemplazar, por ejemplo, I en A, me va a quedar C1 ¿por quién? Por I1 en A más C2 por I2 en A. ¿Está bien? O sea, estoy reemplazando acá el valor en A, ¿sí? Y yo sé que esto vale B0, ¿sí? Hacemos lo mismo con la derivada. I' en A va a ser C1 por I1' en A más C2 por I2' en A, y esto es B sub 1, ¿sí? B0 y B1 son datos, A es el punto donde está la condición inicial, entonces fíjense que acá me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Incluso yo lo podría escribir en forma matricial a esto, lo podría escribir así. I1 en A, I2 en A, I1' en A, I2' en A, multiplicados por ¿quién? Multiplicados por el vector C1, C2. C1 y C2. ¿Sí? Y esto es igual al vector columna B0, B1. Bueno, fíjense, tenía el problema, puse condiciones iniciales, dije que si tenía dos soluciones, la suma es solución. Reemplacé las condiciones iniciales, llegué a este sistema. ¿Qué estoy buscando acá? Encontrar C1 y C2. ¿Sí? Ahora, esto que quedó acá es un sistema de ecuaciones como el que resolvían en álgebra, ¿sí? Del tipo A por X igual B, ¿sí? Matriz A, vector X y vector B. Bien, entonces, este sistema tiene siempre solución. ¿Qué les parece? Un No, sistema X. profe, No, está bien. no. Depende de la matriz A. Y de ¿Sí? la ampliada. Claro, si esta matriz, fíjense que siempre va a ser cuadrada. Exacto, ¿sí? Va a ser una matriz cuadrada porque ya lo vamos a explicar un poco después, pero puse la misma cantidad de funciones que de constantes, ¿está bien? Y de condiciones que de constantes, entonces me quedó, en este caso para una de segundo orden, de 2 por 2. Entonces, si yo la puedo invertir a esta matriz A, yo encuentro C1 y C2, ¿sí? Es decir, los encuentro, saco la inversa, multiplico por la inversa y lo paso para el otro lado. ¿Está bien? Así lo podríamos... Sí, sí, lo podemos anotar acá. Si A
es invertible, es decir, existe a la menos 1, ¿no? Entonces, existen C1 y C2, ¿sí? Si existen C1 y C2, y yo los puedo encontrar, está bien, la solución para el problema, solución, viene, las dos cosas acá, viene dada por, lo vamos a anotar acá, y de x igual a C1 por I1 de x más C2 por I sub 2 de x. O sea, ¿qué es lo importante? Bien, ¿qué es lo importante que tengo acá? Después ahí hacemos un repaso de esta parte. ¿Qué es lo importante entonces que tengo acá? Habíamos dicho que por el principio de superposición, la suma de dos soluciones es solución, ¿sí? Ahora, dadas las condiciones iniciales, dadas las dos condiciones iniciales, lo que acabo de demostrar es que si esta matriz tiene inversa, ¿está bien? Estas C1 y C2 existen, las constantes existen, y la solución viene dada por esto. Bien, ¿eso qué significa? Lo que significa esto es que como esta ecuación cumplía con el teorema, yo planteé que cumplía con el teorema de existencia de unicidad, esta que está acá es la única solución que va a existir. Es decir, cualquier otra solución que yo encuentre me va a dar lo mismo, porque yo sé que es única. Y como esta cumple con la ecuación, porque lo demostré antes con el principio de superposición, y cumple con las condiciones iniciales, porque lo acabo de demostrar acá, la solución, está bien, de la ecuación diferencial, la única, es esta que está acá. ¿Sí? Es decir, para una ecuación diferencial de segundo orden, ¿está bien? Si yo puedo armar la solución general construyendo estos dos bloques, es decir, encontrando dos soluciones, no cualquiera, ya vamos a ver cuáles, y haciendo la combinación lineal de las dos. ¿Sí? Fíjense que para esto, para poder llegar hasta acá, yo hice acá una suposición importante. ¿Sí? Dije que esta matriz que se me generó en la búsqueda de las constantes tenía que tener inversa. ¿Sí? Para que tenga inversa, esta matriz, ¿está bien? Para que tenga inversa esta matriz, su determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Vamos a llamar al determinante de esta matriz, lo vamos a llamar con una letra W. ¿Sí? El W es el determinante de A, ¿sí? Y le vamos a llamar W porque a ese determinante se lo conoce como el Wronskiano. ¿Sí? ¿Qué me dice este Wronskiano? Bueno, que si dadas dos soluciones entonces, este Wronskiano es distinto de 0, ¿está bien? Yo puedo encontrar la solución general. ¿Cuándo este Wronskiano da distinto de 0? Bueno, ese Wronskiano está vinculado a la independencia lineal de las funciones. Es decir, este determinante wronskiano es distinto de 0 si las funciones I1 e I1 e I2 son linealmente independientes. ¿Sí? O sea, si I1 e I2 son linealmente independientes una de la otra, vamos a decir que se da cuando el wronskiano es distinto de 0. Caso contrario, si 1 e I2 son linealmente dependientes, eso pasa cuando el wronskiano es igual a 0. ¿Sí?
Es decir, el Browniano lo que me permite ver es analizar la independencia lineal o no de dos funciones. Nosotros estábamos acostumbrados a ver dependencia lineal o independencia lineal de vectores, ¿está bien? Pero bueno, ahora lo estamos analizando sobre funciones, ¿sí? Me están preguntando por la cantidad, si esto siempre va a ser de 2. No, después esto lo puedo extender para ecuaciones diferenciales de orden n, ¿sí? Y en general, para una ecuación diferencial de orden n, ¿está bien? Lo que yo voy a tener son brownianos, o sea, lo vamos a poner acá. En general, esta matriz browniana va a tener la siguiente forma, para un sistema de n ecuaciones. En la primera fila que van todas las funciones, fíjense, y1, y2, así, ¿hasta cuál? Hasta la in, y sub n de x, ¿sí? Y en las filas voy poniendo las derivadas hasta generar una matriz cuadrada, ¿sí? Es decir, en la segunda va a ir la i1' de x, y2' de x. Fíjense que si son dos ecuaciones, la matriz se acaba acá, que sería esta, ¿sí? Acá iría in' de x. Y bueno, y sigo así hasta cuál. Fíjense que va hasta la derivada n-1, es decir, cuando había dos ecuaciones, llegué hasta la derivada primera. Entonces acá es i sub 1 a la derivada n-1, ¿sí? Bueno, todo de x, ¿no? I sub 2 de x derivado n-1 veces, así hasta la i sub n de x derivada n-1 veces. ¿Sí? De vuelta, la extensión de esto es la misma. Si el browniano es distinto de 0, estas ecuaciones, estas n ecuaciones, son linealmente independientes. Si el browniano es igual a 0, las ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Sí? Acá hay una cosa que no dije y la voy a comentar, después la van a analizar en el práctico con detalle. Fíjense que acá para el browniano en general, yo puse todas las funciones como funciones de x, ¿bien? Sin embargo, cuando nosotros estuvimos trabajando acá para encontrar C1 y C2, ¿sí? Acá estaban evaluados en un punto, que era en el punto donde estaba la condición inicial, ¿sí? El browniano, si bien se define para cualquier valor de x, lo que van a demostrar en el práctico, no lo vamos a hacer acá porque después está total como ejercicio, lo que van a demostrar en el práctico es que si el browniano es igual a 0 en un punto, es igual a 0 para todo x. Y si el browniano es distinto de 0 para un punto, es distinto de 0 para todo x. ¿Sí? Es decir, que analizar el browniano en un valor de x en particular o analizarlo de manera genérica para cualquier x, me va a dar lo mismo, ¿está bien? Porque lo que se cumple para un punto, se cumple para todo valor de x, ¿sí? O sea, no cambia la solución para los distintos valores de x, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la guía de trabajos prácticos. ¿Bien? Estamos hasta acá. O sea, fíjense que conclusión general de todo esto, ¿sí? Sabemos que dado una ecuación de segundo orden, ¿está bien? La solución general va a venir dado por una estructura de esta forma. Si yo encuentro dos soluciones que sean linealmente independientes, ¿sí? Si yo encuentro dos soluciones que sean linealmente independientes, la solución va a venir dada por la combinación lineal de esas dos. Como esto, en principio dijimos que cumple con el teorema de existencia de unicidad, esta va a ser la única solución.
¿sí? Es decir, lo que yo necesito encontrar para una ecuación de segundo orden es dos soluciones linealmente independientes. Luego esto se puede generalizar para una ecuación de orden n. Lo que me van a faltar, lo que voy a necesitar para armar esa solución general de la ecuación homogénea son n soluciones linealmente independientes, ¿sí? Y las voy a armar acá como C1 por I1 más C2 por I2 y así sucesivamente hasta más C sub n por In.